Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal de La Pelo en Casa. Soy Lucía, peluquera profesional y como siempre digo, estoy aquí para ayudaros. Hoy nos trae una temática bastante peculiar, porque poco se habla de la importancia que tiene el uso del acondicionador capilar. Y antes de comenzar, quería comentar, sobre todo hacer un llamamiento, que estoy viendo que mucha gente, miles de personas, llegan a ver mis vídeos y poco reaccionan a ellos, diciendo me gusta, no me gusta o comentando. Esto es de gran ayuda para saber qué es lo que os gusta, esas temáticas en cuestión, e incluso suelo pedir que vosotras o vosotros me pidáis qué es lo que queréis saber, porque así podré hacer contenido de gran valor para vosotros. Así que no esperes más, por lo menos a ver el vídeo completo y decirme si te ha gustado, qué es lo que te interesa y demás. Como he comentado, ¿por qué es importante usar el acondicionador para el cabello? Ese acondicionador tan demonizado, ese acondicionador que parece que nadie quiere utilizar porque es más importante la mascarilla que el acondicionador. Ojo, que estamos equivocados. ¿Qué veremos? Voy a hacer, evidentemente, una entradilla para que veáis todos los temas que vamos a ver. Para qué está indicado el acondicionador capilar y sus beneficios, así como qué función tiene el acondicionador para el cabello. Diferencias entre acondicionador y mascarilla. Los errores más comunes al usar el acondicionador capilar, que de ahí puede ser que evitemos utilizarlo y vuelvo a repetir, es un error. Cómo se aplica el acondicionador, el paso a paso, súper importante. La frecuencia de uso de lo que es el acondicionador, pero según el tipo de cabello. Los acondicionadores a utilizar según el tipo de cabello, porque es muy importante leer qué es lo que estamos comprando, así como los ingredientes en los acondicionadores capilares que aportan volumen y sus funciones. ¿Por qué he metido este volumen? Pues porque hay gente que no utiliza acondicionador porque le resta volumen al cabello, sobre todo en nuestro cabello fino. ¿Para qué está indicado el acondicionador capilar? Pues el acondicionador es importante para mantener tu cabello sano. Ayuda a mantenerlo hidratado, fuerte y protegido. Lo que es esencial para evitar problemas como la sequedad, el desgaste del color del tinte, el frizz, el horroroso encrespamiento y la rotura. Vamos a ver los beneficios. Bien, pues hidratación, está claro que en general según el que escojamos, pero realmente es así, porque viene a restaurar la humedad que el champú puede eliminar, evitando que el cabello se vuelva seco y quebradizo. Otro de los beneficios, desenredar. No tenemos que esperar a aplicar mascarilla u otro producto para desenredar. El acondicionador tiene esa función. Acondicionar, desenredar, pues suaviza el cabello para que sea más fácil de peinar sin romperse. Además, protege. Crea una barrera protectora frente al calor, como puede ser ya sea por el sol o ya sea por los aparatos eléctricos. Además de, hablamos de la contaminación, pero realmente se suele decir que es por el ambiental, ¿no? Los problemas ambientales que venimos viendo diariamente. Además, aporta brillo y suavidad, pues cierra la cutícula del cabello haciendo que brille más y sea más suave al tacto. Controla el frizz. Ayuda a mantener la humedad para que evite el frizz, especialmente en climas húmedos. Reparación. Algunos acondicionadores tienen ingredientes que reparan el cabello dañado, fortaleciéndolo. Ahí es donde entra en juego los ingredientes de cada uno de los acondicionadores. ¿Pero qué función tiene realmente este acondicionador? Exactamente, ¿qué hace el acondicionador en el cabello? Pues cerrar la cutícula, pues protege el interior del cabello sellando la capa externa, lo que evita la pérdida de humedad y con ello los daños que puede causar. Equilibra el pH, pues restaura el equilibrio natural del cabello dejándolo suave y brillante. Hidrata, pues retiene el agua en el cabello evitando que se seque. Además reduce la electricidad estática, como veníamos diciendo, que evita el frizz y la estática al suavizar el cabello. Protege y repara. Contiene ingredientes como proteínas que reparan y protegen el cabello de futuros daños. Si dejamos el cabello seco, está claro que la rotura será mayor. Facilita el peinado, hace que sea más fácil de desenredar y peinar el cabello reduciendo el riesgo de
esa rotura. Importante, diferencias entre el acondicionador y la mascarilla. Aunque ambos productos son importantes para el cuidado del cabello, tienen funciones diferentes. Por ello, os he preparado esta comparativa. El acondicionador se puede utilizar o se debe utilizar a diario, o sea, cada vez que te laves el cabello. Y la mascarilla pues es un uso semanal o quincenal. ¿Qué ocurre? Que si te lavas todos los días el cabello, pues el cabello requerirá más hidratación. Con ello podemos decir que si te lavas todos los días, pues un mínimo o máximo de 2 veces a la semana. La mascarilla hablamos. Acondicionador hidrata y suaviza de forma rápida, cosa que la mascarilla viene a nutrir en profundidad y reparar el cabello dañado. El acondicionador pues tiene una textura más ligera, cosa que la mascarilla tiene una textura más espesa, más densa. Y el acondicionador se deja actuar solo unos minutos, entre 2 y 3 son suficientes, cosa que la mascarilla es necesario dejarla en un intervalo de entre 5 y 20 minutos para hacer efecto. Los errores más comunes de usar el acondicionador. Bien, error número 1. Aplicar en el cuero cabelludo. A continuación os voy a dar, como es evidente, los consejos. Bien, pues hay que aplicar solo de medios a puntas para evitar afecciones en el cuero cabelludo, como suele ser el sebo o la grasa, también conocida como grasa, la caspa, la obstrucción del folículo y con ello también la caída del cabello. Así que no olvides que todo lo que esté relacionado con la hidratación o el cuidado capilar es para el cabello, no para la piel. De ahí la importancia de que sea de medios a puntas. Otro de los errores, pues usar demasiado producto. Bien, pues hay que usar solo la cantidad necesaria para evitar que el cabello se aplaste. O sea, hay que adaptar pues según la densidad y longitud de nuestro cabello. Otro error, pues cuando se trata de acondicionadores con aclarado, el error número 3 es no enjuagarlo completamente. Como consejo te diré que te debes asegurar de eliminar todos los residuos del producto para evitar el apelmazamiento o efecto graso. Siguiente error, no usar el adecuado para tu tipo de cabello. Pues hay que escoger un acondicionador que se ajuste a tu tipo de cabello y más adelante lo veremos. Aplicarlo de manera irregular, pues hay que ser constante en el uso, o sea, o en cada lavado o cada vez que sea necesario. Además, lo de aplicar con el cabello muy mojado es otro de los errores descomunales. Hay que quitar el exceso de agua antes de aplicar para que el acondicionador funcione mejor, pues si no eliminamos el exceso de agua, ese agua ocupa el lugar que debe estar ocupando el acondicionador. Otro error, no peinar. O sea, hay que aplicar y luego hay que peinar para distribuir correctamente. ¿Por qué? Porque si no, no llegaremos a hidratar en totalidad todo el cabello. Llegados a este punto, te dirás, vale, ¿y cómo se aplica el acondicionador? Pues parece fácil, ¿no? Dices, eso ya lo sé. Vale, venga. Pues lavar el cabello con el champú. Como ya sabemos, el champú va a retirar todo el exceso de suciedad, los restos de producto, el exceso de grasa y demás, pero es que lo va a dejar al desnudo, como nuestro cabello es. ¿Está seco? Pues evidentemente hay que acondicionar y eso es lo que vamos a hacer. Hay que quitar el exceso de agua, usar una toalla si es preciso para eliminar el exceso antes de aplicar el acondicionador y luego aplicar de medios a puntas, nunca en la piel. Desenredar para extender bien, ¿vale? Ya sea con los dedos o con un peine de púa ancha, siempre de puntas hacia arriba, no desde aquí hacia abajo, lo he dicho millones de veces y lo seguiré diciendo. Luego hay que dejar actuar por una media de 2-3 minutos, pues bueno, mientras masajeamos, peinamos y demás, pues ese va a ser una media de nuestro tiempo de 2 a 3 minutos y luego enjuagar completamente con agua tibia, ¿vale? Y finalizar con agua fría porque esto, además, asegurándonos de que lo eliminamos correctamente y el agua fría para sellar lo que es la cutícula capilar y no desprender el producto que queremos que se quede absorbido en nuestro cabello. ¿Cuándo aplicar el acondicionador? Pues según si es cabello normal, o sea, cada vez que lavemos el cabello. Te lavas el cabello, tu cabello es normal, cabello tratado, ¿vale? Cabello normal, estamos hablando de, sobre todo el cuero cabelludo, ¿vale? Que no tiene ningún tipo de afección. ¿Qué pasa? Que cuando se trata de cabello fino o graso, pues hay que tener más cuidado porque hay que usar un acondicionador más ligero o sin enjuague si lo lavas frecuentemente.
¿vale? Porque sin enjuague queda en el cabello, entonces eso sí quedaría grasa y peso. Pero hay que escoger los que son más ligeros. Ahora vamos a ver los acondicionadores según tu tipo de cabello. Vale, en cabello fino son meros ejemplos, ¿vale? Que sé que funcionan, ya sea porque lo he utilizado yo o porque me lo han recomendado otras personas que lo han probado. También hay algunos que son muy bien valorados en internet, que ya sabemos que es algo que también hay que tener en cuenta. En primer lugar, para cabello fino, Coconut, volumen y brillo. En segundo lugar, mi favorito. ¿Por qué? Porque es un todoterreno. Lo he puesto como cabello fino, pero realmente vale para todo tipo de cabellos. Este es de Revlon Profesional y es de la línea Aquabe. Y este es sin aclarado. Si utilizas un acondicionador con aclarado, te enjuagas y demás, y después de secar, estar secando tu cabello, notas que te falta aún más, utiliza este. Verás que no te ensucia nada el cabello. Eso sí, no nos tiremos el bote encima porque no. Siguiente, cabello grueso o rizado. Vale, pues tenemos, por ejemplo, el Freshly Cosmetic acondicionador reparador o el de Garnier original Remedies de miel. Este también es muy valorado por muchísima gente. Para cabello seco o dañado, pues tenemos el de Nugela y Soleil, que es un acondicionador con cebolla, seco y dañado, pero incluso al tener cebolla también se puede decir que tengas el cuero cabelludo graso, también te irá muy bien. En segundo lugar, para cabello seco y dañado tenemos el de Garnier Fruity Eye Food de papaya, este también, aunque en este también tiene varias líneas de olorcitos que... El de fresa, no, miento, el de sandía. Buah. Para cabello teñido, pues tenemos el de L'Oreal Professional, serie Expert, el de Vitamino Color, cuando pruebes este no vas a querer otro. Y el de Balker acondicionador bifásico para cabello teñido. Mismamente dicho, si utilizas un acondicionador con aclarado y necesitas más hidratación, puedes optar por acondicionadores sin aclarado después. Para cabello graso, pues para cabello graso podemos optar por acondicionadores como este de OGX, que es purificador y detoxificador de carbón. También tenemos el del Vive, que lleva arcilla extraordinaria y es de L'Oréal Paris. El Vive ya sabemos que es de L'Oréal Paris, pero que todos ellos podemos encontrar en grandes superficies y en perfumerías. Para cabello encrespado, pues tenemos la opción de Pantene Pro V Adios Frizz. Y luego el de la marca Redken, de Profesional de Peluquería, que es acondicionador anti-encrespamiento, y este es para todo tipo de cabello. Da igual como lo tengas. Si es cabello graso, con caspa, tal, no pasa nada. Utilizar este acondicionador si tienes el cabello con tendencia al encrespamiento. Ingredientes principales a observar en los acondicionadores si lo que deseas es aportar volumen al cabello, ¿vale? Si tienes miedo de utilizar mucho producto porque te resta volumen y lo que deseas es mantenerlo, pues podemos buscar el ingrediente como las proteínas hidrolizadas, que están, su función es engrosar y fortalecer el cabello al recubrir la fibra capilar, dándole una sensación de mayor cuerpo. Luego tenemos los polímeros ligeros, como Guar, ¿vale? Es una de ellas, que esta ayuda a levantar el cabello sin añadir peso, dándole volumen y movimiento. Luego podemos fijarnos en las siliconas ligeras, como es la dimeticona. Esta proporciona suavidad y brillo, como ya sabemos, la función de la silicona, pero sin aplanar el cabello, permitiendo que conserve el volumen. Luego también podemos buscar los extractos de plantas y frutas como el bambú y el arroz, por ejemplo, porque fortalecen y mejoran la textura del cabello aportando grosor y cuerpo. Y luego tenemos los polímeros catiónicos, que como es el Polyquaternum 7. Este lo veo mogollón en los ingredientes, como ya sabéis, me dedico también a analizar los productos y entre ellos encontramos que este ayuda a levantar la cutícula haciendo que el cabello se vea y sienta más voluminoso. Antes de marcharme, quiero decirte que si aún no has visto ninguno de los acondicionadores que he ido mostrando, y bueno, como siempre, después de mostrarlo, doy mi opinión y consejos de quién lo puede utilizar o quién lo debe evitar, aquí tenemos 4 ejemplos claros que os dejaré en la cajita de descripción para que los veáis si alguno de ellos os puede interesar.
pues ya llegamos al final de la importancia que tiene el acondicionador en nuestro cabello. Me vais a decir que a partir de hoy no vais a utilizar el acondicionador. Os digo yo que sí o sí hay que utilizarlo. Muchas gracias por estar ahí. Os recuerdo, os leo, dejarme en comentarios vuestros deseos. Hasta luego.